¿Por qué la honda fue un arma tan letal en la antigüedad? La respuesta reside en una combinación perfecta de simplicidad, economía y, sobre todo, maestría. A menudo relegada a un segundo plano en la narrativa histórica, eclipsada por el glamour de la espada o la precisión del arco, la honda fue, durante siglos, un instrumento de guerra capaz de decidir el destino de batallas y de imperios. Su aparente sencillez engaña. Una simple tira de cuero tejido, un proyectil cuidadosamente seleccionado y un brazo entrenado podían desatar una fuerza destructiva capaz de perforar armaduras y sembrar el caos en las filas enemigas. Para comprender su letalidad, debemos sumergirnos en la física de su funcionamiento y en la dedicación implacable de quienes la dominaron. La historia, a menudo, es contada desde la perspectiva de los vencedores o desde la óptica de aquellos que dejaron testimonios escritos. Esto ha provocado que ciertos aspectos cruciales de la guerra antigua, como el papel fundamental de los honderos, queden relegados a notas al pie de página, mientras que la cultura popular, alimentada por la literatura y el cine, glorifica a los arqueros, visualizándolos como figuras de precisión letal y valentía individual. Los honderos, en realidad, fueron los reyes de combate a distancia hasta la llegada de las armas de fuego. El arquero requería un arma compleja, elaborada con materiales costosos y un proceso de fabricación exigente. Su entrenamiento, aunque crucial, se veía limitado por la propia naturaleza del arco. El hondero, en cambio, dependía de la habilidad pura, de la fuerza bruta controlada y de un conocimiento profundo de la balística instintiva. La honda era un arma democrática, accesible a todos, pero su dominio exigía una disciplina y una práctica constante que pocos estaban dispuestos a asumir. Esta accesibilidad y ubiquidad contribuyeron, paradójicamente, a su infravaloración en los registros históricos. Se les consideraba auxiliares, complemento de las legiones, olvidando que, en muchas ocasiones, eran ellos quienes preparaban el terreno, debilitaban al enemigo, en última instancia, inclinaban la balanza de la victoria. La historia ha favorecido al arquero, pero la evidencia arqueológica y los testimonios dispersos revelan la verdadera supremacía del hondero en la guerra antigua. Dentro de este contexto de honderos, una cultura en particular sobresale con una maestría incomparable: los honderos baleares. Desde la infancia, los habitantes de las Islas Baleares eran entrenados en el arte de la honda, convirtiéndose en los mercenarios más solicitados y temidos del Mediterráneo. Su reputación era legendaria. Estrabón, el geógrafo griego, relata que las madres baleares no permitían a sus hijos comer hasta que no hubieran acertado a dar a un blanco con la honda. Esta anécdota, más allá de su literalidad, refleja la importancia central de la honda en la cultura balear. El entrenamiento constante, la selección rigurosa de los proyectiles, piedras de diferentes tamaños y pesos para diferentes alcances y efectos y el desarrollo de técnicas de lanzamiento innovadoras les permitieron alcanzar una precisión y potencia devastadoras en el campo de batalla. Su habilidad no se limitaba a la precisión. La fuerza con la que lanzaban las piedras era tal que, según los relatos, podían perforar escudos, romper armaduras e incluso matar a un hombre de un solo golpe. Polibio, el historiador griego, describe el impacto de las piedras lanzadas por los honderos baleares como más peligrosas que las flechas. Esta capacidad para infligir daño, combinada con su movilidad y su conocimiento del terreno, los convertía en un activo invaluable para cualquier ejército. Desde las guerras púnicas contra Roma hasta los conflictos entre las polis griegas, los honderos baleares lucharon en primera línea, demostrando una y otra vez su excepcional dominio de la honda y dejando una huella imborrable en la historia militar de la antigüedad. Su legado, aunque a menudo ignorado, merece ser recordado como un testimonio del poder de la habilidad, la disciplina y la dedicación en la búsqueda de la maestría en el arte de la guerra. ¿Quiénes eran los habitantes originales de las Islas Baleares? La brisa salada acaricia las costas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, islas que hoy conocemos como las Baleares. Un archipiélago bañado por el Mediterráneo que, durante milenios, ha sido testigo del ir y venir de culturas, imperios y civilizaciones. Pero mucho antes de fenicios, romanos o árabes, ¿quiénes fueron aquellos que pisaron por primera vez estas tierras? ¿De dónde venían y cómo vivían? Las crónicas antiguas, relatos transmitidos de boca en boca y plasmados en pergaminos polvorientos, nos hablan de un pueblo primitivo, casi salvaje, que habitaba las cuevas de las islas. Se les describía como hombres y mujeres que caminaban desnudos, cubiertos apenas por pieles de animales, viviendo de la caza y la recolección. Los mitos y leyendas tejieron historias fantásticas sobre su origen, asociándolos a veces con criaturas míticas o supervivientes de naufragios remotos.
Sin embargo, la arqueología, con sus excavaciones meticulosas y análisis científicos, nos ofrece una visión mucho más precisa y compleja del desarrollo de estas primeras comunidades baleares. Una visión que desafía las simplificaciones y revela la riqueza de su cultura material y organización social. La historia de las Baleares comienza, de hecho, mucho antes de lo que imaginamos. Los primeros vestigios de presencia humana en las islas se remontan al Paleolítico Superior hace más de 8.500 años. Estos primeros pobladores, probablemente provenientes de la península ibérica, llegaron en pequeñas embarcaciones rudimentarias, atraídos por la riqueza de la fauna marina y los recursos naturales de las islas. Su vida era nómada, siguiendo las migraciones de los animales y adaptándose a los cambios estacionales. Las cuevas, más que simples refugios, eran centros vitales de su existencia, lugares de habitación, almacenamiento, rituales y enterramiento. En estas cuevas se han encontrado restos de herramientas de piedra, huesos de animales cazados y pinturas rupestres que nos hablan de sus creencias y su relación con el entorno. Con el paso de los milenios, estas comunidades experimentaron un profundo proceso de transformación. El Neolítico trajo consigo la agricultura y la ganadería, marcando el inicio de una vida más sedentaria. Se cultivaron cereales como el trigo y la cebada, y se domesticaron animales como las ovejas, las cabras y los cerdos. Surgieron los primeros poblados, asentamientos dispersos formados por pequeñas cabañas de piedra y barro. La cerámica se convirtió en un elemento esencial de su vida cotidiana, permitiéndoles almacenar alimentos y cocinar. La metalurgia, introducida durante la Edad del Bronce, revolucionó su tecnología y su organización social. El bronce se utilizaba para fabricar armas, herramientas y adornos, lo que impulsó el comercio y la especialización del trabajo. Durante la Edad del Hierro, las Baleares experimentaron un periodo de gran florecimiento cultural. Surgieron los talayots, imponentes construcciones de piedra que dominaban el paisaje. Estas torres defensivas, que a menudo formaban parte de complejos arquitectónicos más amplios, servían como centros de poder y control territorial. Los talayots son un testimonio de la complejidad de la sociedad balear de la época, una sociedad jerarquizada y organizada en torno a clanes o tribus. Los santuarios talayóticos, lugares sagrados donde se realizaban rituales y ofrendas a los dioses, revelan la profundidad de sus creencias religiosas. Los ajuares funerarios encontrados en las necrópolis talayóticas, con sus adornos de bronce y cerámica, nos hablan de su riqueza y su sofisticación cultural. Pero fue su habilidad con la honda lo que realmente distinguió a los baleares en el mundo antiguo. Su precisión y potencia eran tales que podían derribar pájaros en vuelo o penetrar las armaduras de sus enemigos. Los honderos baleares fueron contratados por los ejércitos de fenicios, cartagineses y romanos, participando en las guerras más importantes de la época. Su reputación como guerreros invencibles quedó grabada en la historia. Lejos de la imagen simplista de salvajes desnudos, los primeros habitantes de las Baleares fueron comunidades complejas y dinámicas que evolucionaron a lo largo de los siglos. Se adaptaron a su entorno, desarrollaron una cultura rica y original, y se convirtieron en hábiles guerreros y mercenarios. Su historia, grabada en la piedra de los talayots y en las crónicas de los antiguos, es un legado que merece ser conocido y valorado. Las Islas Baleares no son solo un paraíso vacacional, sino también un tesoro arqueológico que nos revela las raíces profundas de nuestra civilización. ¿Cómo podía una simple cuerda con una bolsa lanzar proyectiles con tanta fuerza, infligiendo heridas tan devastadoras a distancias asombrosas? La respuesta reside en la combinación de un diseño ingenioso, un entrenamiento exhaustivo y una técnica de disparo depurada durante generaciones, convirtiendo una herramienta aparentemente rudimentaria en un arma capaz de cambiar el curso de las batallas. La honda, en esencia, era un instrumento de sencillez engañosa. Fabricada con fibras vegetales resistentes, cuero curtido e incluso crin animal, consistía en una cuerda central expandida en una bolsa para contener el proyectil. Esta estructura, aparentemente humilde, era capaz de generar una fuerza cinética inmensa. El diseño, adaptado a lo largo del tiempo por los habitantes de las Islas Baleares, permitía, a través de un movimiento rotatorio preciso, que los proyectiles alcanzaran velocidades superiores a los 100 km por hora. Imaginen el impacto de una piedra a esa velocidad, capaz de perforar armaduras ligeras y causar fracturas severas en huesos. Pero la velocidad era solo una parte de la ecuación. El alcance era igualmente impresionante. Los honderos baleares, maestros en el arte del lanzamiento,
podían alcanzar objetivos situados a distancias de hasta 400 metros, una distancia considerablemente mayor que la alcanzada por la mayoría de los arqueros de la época. Esta capacidad de atacar desde lejos convertía a los honderos en un elemento de disrupción constante en el campo de batalla, forzando a las formaciones enemigas a dispersarse y exponiéndose a otros ataques. La combinación de velocidad, alcance y precisión transformó a la honda en un arma letal en manos de los baleares. Pero la efectividad de la honda no se limitaba a su diseño y alcance. Los honderos baleares, lejos de conformarse con una sola forma de munición, desarrollaron una variedad de proyectiles adaptados a diferentes situaciones tácticas y objetivos específicos. La piedra, fácilmente accesible de bajo coste, era la munición más común. Sin embargo, los honderos no se limitaban a recoger cualquier piedra que encontraran. Seleccionaban cuidadosamente piedras lisas y redondeadas, calibradas para asegurar un vuelo preciso y un impacto máximo. Para combates a menor distancia, o para infligir heridas más contundentes, utilizaban proyectiles de arcilla endurecida al fuego. Estos proyectiles, aunque menos densos que la piedra, eran más fáciles de fabricar y podían ser producidos en grandes cantidades. Pero la munición más temida, y quizá la que mejor ejemplifica la sofisticación de la técnica de los honderos, eran los proyectiles de plomo. Fundidos y moldeados en formas aerodinámicas, estos proyectiles eran considerablemente más pesados y densos que la piedra o la arcilla. Su impacto era devastador, capaz de atravesar escudos y armaduras con facilidad. Pero lo que verdaderamente aterraba a los enemigos eran las inscripciones grabadas en estos proyectiles de plomo. Nombres de dioses, insultos o incluso maldiciones eran grabados en su superficie, con la intención de sembrar el miedo y la superstición en las filas enemigas. Imaginen el terror de un soldado alcanzado por un proyectil de plomo que lleva grabado su nombre o una referencia a un dios vengativo. Más allá del daño físico, el impacto psicológico de estos proyectiles inscritos era innegable, desmoralizando al enemigo y creando un ambiente de incertidumbre y pavor. La honda, por tanto, no era solo un arma, era una herramienta de guerra psicológica, un símbolo del poder y la ferocidad de los honderos baleares. ¿Cómo se forjaban estos guerreros de élite, cuyo nombre resonaba con temor en los campos de batalla de la antigüedad, desde Roma hasta Cartago? El entrenamiento de los honderos baleares no era simplemente una instrucción militar. Era un rito de iniciación, una forma de vida grabada a fuego en su identidad desde la más tierna infancia. Los relatos antiguos, transmitidos a través de los siglos por autores como Diodoro Sículo y Estrabón, nos pintan un cuadro austero y casi increíble de la disciplina que regía la infancia de estos jóvenes guerreros. La leyenda, quizás adornada con el paso del tiempo, pero no por ello menos reveladora, cuenta que a los niños baleares se les negaba el alimento por parte de sus propias madres hasta que demostraran su habilidad con la honda. No se trataba de un mero capricho, sino de una dura exigencia que fomentaba la precisión y la destreza desde una edad en que otros niños aprendían a dar sus primeros pasos. Imaginen el hambre, la frustración inicial, la motivación primal para dominar la honda. Era una forma implacable de garantizar que la supervivencia dependiera de la habilidad, de la puntería, de la conexión íntima entre el guerrero y su arma. Esta severa restricción, aunque pueda parecernos cruel a nuestros ojos modernos, era el primer paso en la forja de un hondero, un acto simbólico que definía su lugar en la sociedad. El hambre, por tanto, se convertía en el primer maestro, un acicate constante para la superación. La honda no era un simple proyectil, era una extensión del propio cuerpo, un apéndice vital. El entrenamiento comenzaba con piedras pequeñas, lanzadas a objetivos cercanos. Con el tiempo, a medida que el niño crecía y su fuerza aumentaba, las piedras se volvían más grandes y los objetivos más lejanos y difíciles. La práctica no se limitaba a días soleados y terrenos llanos. Se entrenaba bajo la lluvia, con viento, en terrenos escarpados y accidentados. Se les enseñaba a calcular la trayectoria del proyectil, a tener en cuenta la fuerza del viento, la distancia, la elevación del terreno y el movimiento del objetivo. No se trataba solo de fuerza bruta, sino de una comprensión profunda de la física del lanzamiento, una intuición desarrollada a través de la repetición constante y la observación meticulosa. La caza era una parte integral del entrenamiento. Los jóvenes honderos participaban en la caza de animales pequeños, como conejos y aves, afinando su puntería y aprendiendo a moverse sigilosamente por el terreno. Esta práctica no solo les proporcionaba alimento, sino que también les enseñaba a rastrear, a emboscar y a adaptarse al entorno. La caza se convertía en un simulacro de combate,
una preparación constante para los desafíos que enfrentarían en el campo de batalla. Además de la práctica individual, los honderos también se entrenaban en grupo, simulando situaciones de combate real. Se enfrentaban entre sí en competiciones de lanzamiento, poniendo a prueba su precisión y velocidad. Estos simulacros les enseñaban a trabajar en equipo, a coordinar sus movimientos y a apoyarse mutuamente. También les inculcaban un espíritu competitivo, un deseo de superarse a sí mismos y a sus compañeros. La disciplina era fundamental. Se les enseñaba a obedecer órdenes sin cuestionarlas, a mantener la calma bajo presión y a soportar el dolor y el sufrimiento. La resistencia física era tan importante como la habilidad con la honda. Se les sometía a largas marchas, a entrenamientos extenuantes y a privaciones para fortalecer su cuerpo y su mente. A través de esta práctica constante, implacable y multidisciplinar, los honderos desarrollaron una destreza formidable. Su puntería era legendaria, su velocidad asombrosa, su resistencia envidiable. Podían lanzar piedras con una fuerza y precisión tales que eran capaces de penetrar armaduras y matar a un hombre a gran distancia. Su reputación se extendió por todo el Mediterráneo, convirtiéndolos en mercenarios altamente codiciados por ejércitos como el cartaginés, más tarde, el romano. No eran simplemente lanzadores de piedras. Eran guerreros de élite, productos de un entrenamiento riguroso y una disciplina inflexible, una fuerza a tener en cuenta en cualquier campo de batalla. Su historia es un testimonio de la capacidad humana para desarrollar habilidades extraordinarias a través de la dedicación, la perseverancia y una conexión profunda con las herramientas que definen su oficio. Los honderos baleares no solo lanzaban piedras, lanzaban la historia de un pueblo forjado en la dureza y la disciplina. La respuesta reside en una combinación única de factores: precisión letal, alcance superior y una eficiencia logística asombrosa para la época. En un mundo donde la guerra se libraba cuerpo a cuerpo o con arcos y jabalinas de rango limitado, los honderos baleares destacaban como artilleros humanos, capaces de desatar una lluvia de proyectiles devastadores a distancias impensables para la mayoría de los combatientes. No eran simplemente lanceros de piedra. Eran especialistas altamente entrenados en un arte mortal, forjado en las Islas Baleares durante generaciones. Su reputación, extendida por todo el Mediterráneo, los convertía en mercenarios codiciados, una fuerza de choque capaz de inclinar la balanza en batallas decisivas. Desde tiempos inmemoriales, los habitantes de las Islas Baleares, principalmente Mallorca y Menorca, habían cultivado el arte de la honda como una necesidad para la caza y la defensa. La geografía insular, con sus terrenos rocosos y escarpados, favoreció el desarrollo de esta habilidad. Lejos de ser un simple pasatiempo, el manejo de la honda se convirtió en una disciplina rigurosa, transmitida de padres a hijos desde la más tierna infancia. Dominaban diferentes tipos de lanzamientos, cada uno adaptado a una distancia y objetivo específicos. Desde el lanzamiento rasante, ideal para causar bajas en la primera línea enemiga, hasta el lanzamiento parabólico, destinado a superar las defensas y alcanzar las formaciones traseras. La calidad de su entrenamiento se traducía en una eficacia sorprendente en el campo de batalla. Los honderos baleares no solo podían alcanzar distancias considerables, sino que también eran capaces de impactar con una precisión asombrosa. Se dice que podían acertar a un pájaro en vuelo o atravesar el escudo de un guerrero a decenas de metros de distancia. Esta precisión letal los convertía en un arma particularmente efectiva contra la infantería ligera y la caballería, sembrando el caos y la desorganización en las filas enemigas antes del choque principal. Además, el efecto psicológico de una lluvia constante de piedras era considerable, desmoralizando a los soldados y minando su determinación. Desde los ejércitos cartagineses hasta las legiones romanas, los honderos baleares jugaron un papel crucial en batallas decisivas, interviniendo con maestría en conflictos que definieron el curso de la historia del Mediterráneo. Su reputación como mercenarios de élite atrajo la atención de numerosos líderes militares que buscaban una ventaja táctica en el campo de batalla. Su presencia no era testimonial. Eran un componente esencial de la maquinaria bélica de las civilizaciones antiguas. Las primeras evidencias de su participación en conflictos bélicos nos llevan a las guerras púnicas, donde sirvieron en las filas del ejército cartaginés. Su habilidad y valentía impresionaron profundamente a los generales cartagineses, quienes los incorporaron de manera regular a sus fuerzas expedicionarias. No eran simplemente auxiliares, formaban parte integral de la estrategia militar, actuando como una fuerza de choque a distancia y como apoyo fundamental para la infantería pesada.
Aníbal los utilizó en sus campañas contra Roma, siendo esenciales en victorias como la batalla de Trasimeno y Cannae. El general cartaginés, reconocido por su genialidad táctica y su capacidad para innovar en el arte de la guerra, comprendió rápidamente el potencial de los honderos baleares. Los integró en su ejército de manera sistemática, desplegándolos en posiciones clave durante sus campañas en Italia. En la batalla del lago Trasimeno, 217 a.C., la emboscada magistralmente planificada por Aníbal se vio facilitada por la presencia de los honderos baleares. Ocultos en la espesura de la niebla matutina, desataron una lluvia de proyectiles sobre las confiadas legiones romanas que marchaban a lo largo de la orilla del lago. El ataque sorpresa, combinado con la geografía del terreno, convirtió la batalla en una masacre, y los honderos baleares contribuyeron significativamente a la victoria cartaginesa. En Cannae, 216 a.C., considerada una de las victorias militares más brillantes de la historia, los honderos baleares jugaron un papel crucial en el envolvimiento de las fuerzas romanas. Desplegados en las alas del ejército cartaginés, su fuego preciso y constante desorganizó a las legiones romanas, facilitando la maniobra de la caballería numidia que completó el cerco. La batalla de Cannae se convirtió en un símbolo del poder militar cartaginés y en un testimonio de la eficacia de los honderos baleares como fuerza de combate. La participación de los honderos baleares en las guerras púnicas, especialmente bajo el mando de Aníbal, demostró su valor estratégico y su capacidad para influir en el resultado de las batallas. Su legado perduró a lo largo de los siglos, consolidando su reputación como los mejores honderos del mundo antiguo y asegurando su presencia en los ejércitos de diversas civilizaciones que buscaban la victoria en el campo de batalla. Su historia es un testimonio del poder de la habilidad, la disciplina y la dedicación en el arte de la guerra. ¿Cómo influyó su legado en la historia militar? La pregunta resuena a través de los siglos. Un eco persistente de las Islas Baleares, un archipiélago donde una habilidad ancestral transformó a sus habitantes en guerreros temidos y respetados. No se trata solo de la honda, ese implemento sencillo hecho de fibras trenzadas o cuero, sino del profundo entendimiento de la física, la dedicación al entrenamiento y la cultura que elevó su uso a una forma de arte marcial. Los honderos baleares no fueron meros lanzadores de piedras. Fueron una fuerza de choque, un elemento disruptivo capaz de alterar el curso de batallas y moldear el destino de imperios. Su legado no se mide únicamente en bajas enemigas, sino en el reconocimiento estratégico que obtuvieron y en la forma en que la infantería antigua redefinió su táctica para contrarrestar su mortífero alcance. En el Mediterráneo antiguo, donde legiones y falanges se enfrentaban en choques brutales de acero contra acero, los honderos baleares representaban una amenaza diferente, una que golpeaba desde la distancia con una precisión asombrosa. No era simplemente un arma, sino una parte integral de su identidad, transmitida de generación en generación con riguroso entrenamiento. Esta dedicación se traducía en resultados devastadores en el campo de batalla. Su efectividad radicaba no solo en la potencia del lanzamiento, sino también en la capacidad de realizar salvas sincronizadas, creando una lluvia constante de proyectiles que desmoralizaban y diezmaban a las formaciones enemigas. Las crónicas históricas dan fe de su influencia. Los cartagineses, en su lucha contra Roma, valoraron enormemente los honderos baleares como mercenarios. Posteriormente, Roma, aprendiendo de sus errores, también reclutó a honderos baleares en sus propias legiones. Reconocieron su efectividad y entendieron que la mejor forma de neutralizar su amenaza era incorporarlos a sus filas. Los honderos baleares sirvieron con distinción en el ejército romano, participando en campañas a lo largo y ancho del imperio, desde Hispania hasta Britania. Su presencia en las legiones romanas no solo incrementó su poder de largo alcance, sino que también sirvió como un reconocimiento tácito de su superioridad en el arte de la honda. Sin embargo, con el tiempo, el papel de la honda en la guerra fue disminuyendo. El desarrollo de armas de proyectiles más poderosas, como la ballesta, posteriormente, las armas de fuego, relegó a la honda a un papel secundario. La capacidad de estas nuevas armas para lanzar proyectiles a mayor distancia y con mayor poder superaba con creces las capacidades de la honda, incluso en manos de los más expertos honderos. Las armaduras más pesadas, capaces de resistir los impactos de las ondas, también contribuyeron a su obsolescencia. A medida que el uso de la honda decayó, su impacto en la guerra fue reemplazado por estas nuevas armas de largo alcance. La ballesta, con su capacidad para penetrar armaduras y su mayor alcance, se convirtió en el arma preferida para el combate a distancia. Las armas de fuego,
con su poder destructivo incomparable, finalmente sellaron el destino de la Honda como arma militar. Los honderos baleares, que una vez fueron una fuerza temida en el Mediterráneo, fueron gradualmente relegados a la historia, sus habilidades ancestrales eclipsadas por la innovación tecnológica. Sin embargo, aunque la Honda dejó de ser un arma dominante en los campos de batalla, su legado perdura. La historia de los honderos baleares nos enseña sobre la importancia del entrenamiento, la dedicación y la capacidad de transformar una herramienta sencilla en un arma mortal. Nos muestra cómo una cultura puede especializarse en un nicho de la guerra, desarrollando una maestría tal que puede influir en el curso de la historia. Aunque dejaron de ser una unidad distintiva, su historia sigue siendo una prueba de cómo una herramienta sencilla puede ser transformada en un arma mortal con el entrenamiento adecuado. El legado de los honderos baleares no es simplemente el de un arma arcaica, sino el de un pueblo que dominó una habilidad, la perfeccionó a lo largo de generaciones y dejó una marca indeleble en la historia militar. Su historia sirve como un recordatorio de que, a veces, la innovación no reside en la complejidad de un arma, sino en la habilidad y la dedicación de quien la empuña. Su nombre, Honderos Baleares, sigue siendo sinónimo de precisión, disciplina y la letalidad inesperada que puede surgir de la maestría en una habilidad aparentemente simple.